Retomo el relato de mi propia campaña en Guanajuato. Los escobaristas, al mando del general Fausto Topete y del general Roberto Cruz, primero tomaron Culiacán sin combatir y después atacaron Mazatlán. En Mazatlán, el valiente general Carrillo, hechura del general Joaquín Amaro, no se dio un palmo de terreno hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas con sus fuerzas y echó a los escobaristas, entre los que iba Roberto Cruz, quien tuvo la hombría de no cruzar la frontera quedándose escondido en su rancho, y desde donde la emprendió a caballo, él solo, mucho tiempo después, y cruzó la frontera de Sonora a Arizona. Como dije, llegó Cárdenas y echó a los escobaristas hasta Nogales, Sonora, donde cruzaron la frontera. Cárdenas iba muy fuerte, muy bien organizado, y como jefe de la región que comprendía Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Sonora y Sinaloa, pues en Baja California mandaba el general Alberto L. Rodríguez, también después presidente de la República. El general Calles nombró al general Cedillo jefe de la división del centro y lo incorporó, como ya dije, a su columna con 8,000 hombres, quedándose Cedillo con Calles en Torreón como reserva, en espera de los combates con Carabeo y Escobar, en el estado de Chihuahua. A mí me designó jefe militar de medio estado de Guanajuato y el estado de Querétaro, dándome facultades para avanzar hasta donde yo quisiera. Me nombró jefe militar del estado de Querétaro, donde organizamos fuerzas al mando del analfabeto, valiente y leal revolucionario Saturnino Osornio, quien inauguró el principio de la campaña entrando a la catedral de la muy católica ciudad de Querétaro, montando briosa mula hasta el altar mayor, donde gritó: ¡Que muera Cristo Rey y viva el general Calles! Debo aclarar que en toda la campaña creo que fue el único ¡Viva Calles! Que se escuchó, pues todos gritábamos ¡Viva Obregón!, que ya estaba bajo tierra. Vivas que nunca perdonó el general Calles, pues sentía que el Obregón muerto vivía más que el vivo. El general Cedillo quedó con Calles con 8,000 hombres en Torreón, a más de 500 kilómetros de los combates que se libraban en el estado de Chihuahua, y fue el traidor Almazán quien aprovechó este hecho para proclamarse héroe de la Reforma, pues así se llama el lugar donde obtuvieron el triunfo Limón, Quevedo, Cleto López, Eulogio Ortiz y demás jefes sobre los escobaristas. Dejaremos al general Calles, Almazán y Cedillo a un lado y al general Cárdenas avanzando fácilmente a Sonora para referirme a mis actividades, pues estas son mis memorias y no la historia de la revolución. En Rincón entronca con los ferrocarriles de México a Laredo un ramal que viene de San Luis de la Paz, y ahí puse mi cuartel general. Empecé a hacerles campaña a los cristeros. Por todos lados me encontraba con que los grandes terratenientes estaban agazapados en sus haciendas o en sus casas en la Ciudad de México, y quienes proveían a los cristeros eran ellos. Al principio de la campaña aparentaban los hacendados ser neutrales. Después, cuando las cosas ya estaban tocando a su final, cambiaron de política entendiéndose con el general Cedillo, quien ya traía ambiciones presidenciales y quería atraer a los católicos y a los conservadores, y ellos querían atraerlo a él. Así es que en lugar de utilizarlos, él se dejó utilizar por ellos, motivo por el que más tarde me distancié y separé del general Cedillo. En mi campaña contra los cristeros libré solamente 2 combates importantes, dignos de mencionarse. Entre San Luis de la Paz y Rincón, en la hacienda de Lourdes, que era del padre e hijos ingenieros Briones, que con el tiempo estos ingenieros, titulándose agraristas con el empleo en el departamento agrario, querían repartir mi rancho a campesinos imaginarios acá en la Huasteca Potosina. Después, siendo yo gobernador, y como vi que estos cabrones querían ser más papistas que el Papa Negro, los mandé a agarrar y a expulsar del estado. Luego, con el tiempo, se descubrió, en la época de Rivas Guillén, que cuando querían hacer esa ofensiva contra mí, eran farsantes, y dándome la razón el general Cárdenas, cuando era presidente de la República, los mandó cesar de sus empleos
y me otorgó una inafectabilidad para el gargaliote por 25 años. Libramos un fuerte combate con los cristeros, cayéndoles por la retaguardia cuando atacaban el tren de San Luis de la Paz, y luego, cuando vi que estos señores estaban muy serenos y sin temor, les mandé hacer una redada de mulas a sus haciendas como castigo a su actitud. Y estando combatiendo con los cristeros en la hacienda de Lourdes, vimos venir un automóvil levantando mucha polvareda, y lo mandé detener, resultando que el que viajaba en él era el rico hacendado León Peña, que tenía algo así como unos 30 y tantos años explotando a los campesinos, pues el tal Peña era gallán de origen y sabía para lo que servía la tierra, pero también aprendió mucho para qué servía la gente esclavizada. A este Peña, que además era polígamo, pues tenía algo así como 15 mujeres campesinas en el Serrallo Cimarrón, intenté fusilarlo, pero lo salvó la mayoría de la Diputación Federal por Guanajuato que me acompañaba en la estación de Rincón. Después de detenerlo, lo interrogué personalmente, preguntándole cómo era posible que estando combatiendo nosotros con los cristeros, se arriesgara a salir con tanta confianza por atrás de la línea del enemigo, y me dijo: cuando salí de mi hacienda no sabía nada del combate, es que me agarró cuando estaba muy próximo a él, pues iba a tomar el tren para San Luis Potosí. Por todos los antecedentes que sabía del tal Peña, intenté fusilarlo, pero como dije, lo salvaron los diputados de Guanajuato, entre los que se encontraban el licenciado Federico Medrano B., que muchas veces fue jefe de la Diputación de Guanajuato con mi apoyo, y que me traicionó 2 veces, la última con don Pascual, cuando las cámaras chocamos con el ingeniero Ortiz Rubio. Me acompañaban en Rincón también un abogado muy inteligente y simpático, cojo de nacimiento, al que le decían el Pato Santoyo. El licenciado Romero Curtade, muy inteligente, magnífico orador, que después fue embajador de México en varios países. El licenciado Mendoza González, quien fue magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a quien llamábamos Pepitilla. También fue ministro de Gobernación de Ortiz Rubio y también parece ser que se entendió con León Peña, no al sonoro rugir del cañón, sino al sonoro rugir de 20,000 molarcos de relucientes hidalgos de oro del cuño mexicano que se repartieron los diputados federales guanajuatenses dirigidos por Medrano. También de este Salvador León Peña, y antes de que lográramos terminar con Valentín de la Sierra, me sucedió este incidente que a continuación voy a relatar. Dando un paseo a caballo por la orilla de la vía del ferrocarril, acompañado solo de mi asistente, un caporal apodado el Viejo Moro, me encontré un campesino sentado en los rieles, y yo, como por no dejar, saqué la riata y lo lacé, diciéndole: escoge el poste en que quieres que te cuelgue. El hombre se puso a temblar y me dijo: no me cuelgue, mi jefe, yo le voy a decir toda la verdad. Habla, dímelo todo, y te perdono la vida. Sí, mi jefe, y empezó a hablar. Me contó que tenía 7 caballos escondidos que le llevaba al tal Valentín de la Sierra, de parte del amo Chava. Dime el nombre completo del amo Chava, le dije, y me contestó: Salvador León Peña, quien me ordenó llevar esos caballos al Tecolote, una ranchería de los alrededores, y que se los entregara al cabecilla, Valentín de la Sierra. Con que sí, le dije. ¿En dónde están los caballos? Y me informó que estarían a 2 kilómetros de donde nos encontrábamos, dentro del monte. Pero yo desconfié que fuera un 4 y me agarraran cortado. Le pasé la riata a mi asistente y lo llevamos hasta mi cuartel, donde lo mandé con 6 soldados a recoger los caballos, los que me trajeron. Salvador León Peña, el patrón Chava, el amo Chava, todos los días iba a visitarme a mi campamento en Rincón, junto con otros amigos míos sinceros de la región, como por ejemplo el finado Luis Martínez Vértiz, que llegó a ser gran hombre de negocios en esta capital. Comíamos, bebíamos, jugábamos póker, etc., y me tenía totalmente dormido. Al otro día,
Peña vino a la reunión y le dije: ahora no va a haber póker, mocho hijo de la chingada. Y previa amenaza de fusilamiento, el amo Chava cooperó con una fuerte suma para la causa revolucionaria, la cual repartí entre la gente. Terminaron las campanas contra los infidentes escobaristas en Chihuahua y Sonora. Y terminó también la campaña contra los cristeros, que llevábamos a cabo el general Andrés Figueroa en Jalisco y yo en Guanajuato y Querétaro. Y después, al frente de la división del centro, vino a hacerse cargo de la campaña de los dos estados el general Saturnino Cedillo. Cuando había destacado la columna en persecución del tal Valentín de la Sierra, quien se titulaba General de Cristo Rey, los jefes de esta columna, como dije, eran el teniente coronel Enrique Meléndez, muerto general de brigada, originario de Puerto Rico pero mexicano por naturalización, y el capitán Pedro Ángel Mendoza, el primero con el regimiento número 48 y el capitán Ángel Mendoza con el tercer escuadrón de mi 16 regimiento. Pero recibí la orden del presidente Emilio Portesil de suspender toda acción militar. Quiero dejar asentado que esta columna se enfrentó a Valentín de la Sierra y sus seguidores en la sierra de Jichú, perteneciente al estado de Guanajuato. Y en esa acción Valentín de la Sierra cayó prisionero. Después de esta captura, la columna se reintegró al cuartel general, que como ya dije estaba ubicado en Rincón, Guanajuato, y en donde por órdenes mías se fusiló al prisionero y después fue exhibido el cadáver en la plaza de armas.